En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que muera mi niño». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y ellos le contestaron: «Ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Los evangelios recogen no toda la vida de Cristo, lógicamente, sino la parte esencial de lo que conocemos como vida pública de Cristo. Esos 3 años en los que Jesús fue predicando el reino de los cielos y, por lo tanto, fue preparando el corazón de sus discípulos y de todos aquellos que se encontraban con él para la llegada de la salvación. Jesús hace milagros, y hace milagros como expresión de la gracia que brota de sus manos y de su corazón. Hace milagros como prueba también y como signo de que es el Hijo del Todopoderoso y que por lo tanto es capaz no sólo de curar las enfermedades físicas, no sólo de multiplicar los panes y los peces, sino también de sanar las heridas espirituales. Cristo ha venido a liberarnos del pecado y por lo tanto de la muerte espiritual a la que nos llevaba abocado el pecado. El amor de Dios vence el poder del mal, vence el odio, vence la muerte. Por eso Cristo hace milagros como expresión de que es el enviado por Dios Padre, es el Mesías, el Salvador del mundo. Pero para hacer esos milagros, el Señor necesita simplemente una cosa. Por una parte, la necesidad, lógicamente, el hijo del funcionario real que está muriéndose, la mujer que padece flujos de sangre, los 4.000 hombres, más las mujeres y niños que estaban hambrientos después de seguir a Cristo. Hay una necesidad. Pero junto con esa necesidad, la condición fundamental para que Cristo haga el milagro es la fe. Sin fe, Jesús no obra el milagro. Con fe, si hay confianza en él, entonces Jesús lleva a cabo ese milagro. Preguntémonos, por tanto, ¿por qué no se produce quizás el milagro de que logre extirpar el pecado de mi vida en mí? ¿No será que me falta fe? ¿No será que me falta confianza en Dios? ¿No será que digo que sí, pero en el fondo me reservo para mí? Pues porque no me quiero dar plenamente al Señor o porque no quiero hacer lo que el Señor me pide. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, pero como dice el refrán español, con la boca chica, con la boca pequeña, sin que nos entreguemos plenamente, sin que confiemos plenamente que lo que el Señor nos dice es lo mejor para nosotros y para nuestra salvación? Pedimos la santidad, sí, pero a veces no nos abandonamos
totalmente en el Señor. Pedimos la santidad y queremos que el Señor nos la dé, pero como San Agustín cuenta en ese libro autobiográfico que son las Confesiones, le dice: Señor, dame la castidad, pero no me la des todavía, déjame un tiempecito todavía que disfrute y ya después me concederás la castidad. ¿Cuántas veces nosotros le decimos algo similar a Dios? Señor, ayúdame a tener paciencia, pero bueno, si de vez en cuando salto no pasa nada, perdóname. Pidamos al Señor, pero pidamos con confianza. ¿Estamos necesitados? Tenemos que pedir y hacemos bien en pedir, pero hagámoslo con confianza. Y en segundo lugar, fruto de esa confianza y esa fe, abandonémonos en el Señor y luchemos por entregarle toda nuestra vida, por confiar plenamente en Él, por poner nuestra vida en sus manos. Si hay fe, el Señor obra el milagro. Si no hay fe, el Señor no puede hacer allí ningún milagro. Eso le ocurrió en su tierra, en el lugar donde Él se había criado, en Nazaret. Los paisanos de Jesús vieron cómo había hecho milagros en otros pueblos, pero no hacía ninguno en Nazaret. ¿Por qué? Porque faltaba fe. Y Él mismo les dijo: me diréis, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí lo que has hecho en otros lugares. Pero si no había fe, Cristo no quería hacer tales milagros, porque eran vistos simplemente como un espectáculo, pero no como expresión del amor y por lo tanto de la caridad de Dios. Pidamos al Señor que cambie nuestra vida. Presentémosles nuestras necesidades, sin miedo, con confianza, pero también con el deseo de abandonarnos en Él, de creer en Él y de dejar que Él guíe nuestra vida y por lo tanto llene nuestro corazón de su amor y de su misericordia. No tengas dudas, es el Señor, lo puede todo, pero tú tienes que abrirle tu corazón y abandonarte en Él. Que encuentre el Señor en nosotros esa fe que le permita obrar el milagro de la salvación en nuestro corazón. Nos ponemos en pie.